En más de una ocasión he hablado de la importancia de que los católicos seamos coherentes, ¿no? Lo decía como parte del concepto de que los católicos en el futuro, especialmente en el mundo hispanohablante, en Hispanoamérica, o vamos a ser católicos orgánicos, es decir, donde la fe define nuestras opciones fundamentales, o simplemente vamos a dejar de ser católicos y ahí los números se sincerarán, ¿no? Porque en nuestros países unos artículos constantes que publica la prensa cada tanto, especialmente después de que se hacen censos nacionales o que se hacen las encuestas del Latino Barómetro, que son bastante creíbles, ¿no? Es constante el artículo, los católicos están bajando, los evangélicos están subiendo, y no entienden que ese no es el problema, ¿no? Y muchos además se alegran de eso, ¿no? De la disminución de la Iglesia Católica. Bueno, les tengo una noticia para los que están ansiosos por la disminución de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es muchísimo más pequeña de lo que ustedes se imaginan, ¿no? Porque si calculan la Iglesia Católica en base a la influencia que tienen los obispos todavía, digamos, en la vida cívica, en la vida pública, en términos de representación, ¿no? Obviamente las instituciones de nuestros países todavía buscan, digamos, la pompa y la circunstancia, y eso requiere pues que esté un obispo, un arzobispo allí, ¿no? O si lo miran en el número de personas que se dicen que son católicos o que asisten a una fiesta religiosa que sigue siendo pues masiva, ¿no? Eso no es un indicador para nada. El indicador es el número de personas que viven y piensan de acuerdo a la fe católica, y esas personas somos una minoría y lo somos desde hace un buen tiempo, ¿no? Ahora, la mala noticia para los que quieren esa disolución de la Iglesia Católica es que el teólogo Joseph Ratzinger, el Papa emérito, ahora emérito Benedicto XVI, explicó que a lo largo de la historia muchas veces han sido minorías las que han liderado los grandes movimientos, revoluciones y cambios, ¿no? Y él las bautizaba con este término, minorías creativas. Y él decía, así es como comenzó el cristianismo, ¿no? Entonces, el que cree que porque los católicos pasan a ser una minoría, va a significar el fin, digamos, del catolicismo, deberían pensarlo de nuevo. ¿Por qué? Porque esos católicos que vamos a quedar, ¿no? Vamos a ser católicos orgánicos, con una mucho mayor convicción, ¿no? Y al hablar del tema de los católicos orgánicos, hablaba yo de la necesidad de la valentía y de la coherencia, ¿no? Contaba cómo muchas veces en mis redes sociales, cuando pongo algún elemento devocional, que lo hago de todo corazón, porque mi fe es una fe profundamente devocional, tengo muchísimas respuestas y muchísimos compartir, pero cuando entro en una disputa, en una pelea con alguien que está actuando en contra de la Iglesia, y normalmente con maldad, con vulgaridad y con malicia, que son las razones por las cuales respondería en redes sociales, especialmente en Twitter, esos mismos seguidores en Twitter o en Facebook desaparecen, ¿no? Y nunca más vuelven a retuitear, comentar, etc. Y esto es porque tienen miedo, ¿no? Entonces, la pregunta es si es que ese miedo es saludable y si nosotros deberíamos seguirlo. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque reaccionando, ¿no? O sea, respondiendo, comentando a esta observación que hice, a este punto de vista, recibí algunos comentarios de personas que honestamente dicen, mira, yo trato de ser lo más valiente y elocuente en mi ámbito de trabajo, pero me he encontrado con dos cosas. Primero, que me tienen pues señalada, etiquetada, y sobre eso también he hablado. Los que quieran en preguntasdefe.com, digamos, pueden comenzar a conversar, ¿no? Y ver qué cosas son las preguntas de fe
que se quieren hacer, ¿no? Y buscar ahí de las preguntas de fe específicamente etiquetado, ¿no? Porque hablé sobre ese tema. Y en el otro lado es que lo único que encuentran es hostilidad, es decir, que dando testimonio de su fe, defendiendo su fe en distintos ámbitos, cuando defienden la fe, lo único que encuentran es hostilidad. Y algunas personas me decían, y esto me pasa no solamente en el trabajo, me pasa también con mi familia, especialmente mi familia extendida, ¿no? Cuando nos reunimos con primos, etcétera, ya de saque yo soy pues el beatito, o soy la devotita, ratón de iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Y también en esas preocupaciones me explicaban que algunas de estas cosas pueden poner en riesgo su trabajo, ¿no? Y necesitan el trabajo como todos necesitamos trabajar, tanto porque necesitamos mantenernos dignamente, necesitamos mantener una familia muchas veces, y porque el trabajo es uno de los caminos más importantes de dignificación personal, ¿no? Entonces no solamente está el componente económico, que es importante, está el tema también de la dignidad personal. Entonces, sobre esto, hermanos, yo nunca voy a decirle, voy a sugerir una propuesta genérica tipo, tú no te preocupes, tú sé un kamikaze, ¿no? O sea, estos pilotos de la Segunda Guerra Mundial japoneses que básicamente se suicidaban para convertirse ellos mismos en la bomba a estrellarse en un avión, ¿no? No creo que eso sea necesario en general, pero puede ser necesario en situaciones extremas, ¿no? En situaciones extremas he visto personas que necesitaban el trabajo, pero lo que les estaban pidiendo en el trabajo era abiertamente inmoral, ¿no? Entonces, más de una vez he contado la anécdota a lo largo de todos estos años, ¿no? En que hago punto de vista el caso de un amigo que respeto mucho, seguimos siendo amigos después de, qué sé yo, 35 años, cuando él estaba trabajando en un estudio de abogados y le pidieron que se encargara de algunas gestiones que eran intrínsecamente inmorales, o sea, básicamente sobornar, ¿no? Él estaba a punto de casarse, literalmente a punto de casarse, con fecha para el matrimonio, todo listo, ¿no? Y él renunció, dijo, yo no puedo hacer esto, ¿no? Y la persona que era su jefe le dijo, mira, no te preocupes, este es solamente un paso, todos hemos pasado por esto, todos lo hemos hecho temporalmente, pero después, mira, vas a ascender rápido, además porque tú eres muy habilidoso, y ya no vas a tener que lidiar con estas cosas, entonces no te preocupes, te estás por casar, no pongas en riesgo. Le dio todas las recomendaciones de prudencia, entre comillas, ¿no? Recordemos que la tradición cristiana, especialmente San Ignacio de Loyola, por ejemplo, habla de la prudencia de la carne o la falsa prudencia, ¿no? Entonces recordemos que cuando invocamos la prudencia como virtud, recordemos que hay una versión falsa, ¿no? que es prudencia de la carne, que justifica, que se usa para justificar beneficios personales que no son éticos, que no son morales, o simplemente temores que son falta de fe, ¿no? Entonces, acá le invocó la prudencia y él dijo, no lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Y como lo he contado en más de una ocasión, el jefe se echó a llorar y dijo, yo hubiera querido tomar esa decisión cuando tú la estás tomando ahora. O sea, después de haberlo tratado de convencer, le confesó que lo envidiaba, porque este hombre era un hombre de fe, católico, pero que ahora él decía, mira, tengo 4 hijos, 2 están en la universidad. O sea, en este momento, si yo tomo una decisión principista como la que quisiera tomar y pierdo el trabajo, o sea, tiro abajo financieramente, económicamente a toda mi familia, ¿no? Pero es importante
aprender de esto una lección, ¿no? Primero, que te identifiquen como cristiano y como una persona de valores desde el comienzo. Cuando yo todavía tenía una vida mundana, fui practicante en una agencia de publicidad, ¿no? Que tenía una vida extremadamente frívola y donde, bueno, no se jugaban pues por las reglas de la ley como en la mayoría de nuestros países latinoamericanos, desafortunadamente, ¿no? Y recuerdo que contrataron a una mamá joven para el departamento de contabilidad, ¿no? Entonces, esta mamá en la entrevista pasó, pues, digamos, por todas las vallas, era muy competente, disciplinada, ordenada, se veía que era una persona con disciplina, con ética de trabajo, y en algún momento dice, bueno, ¿tú tienes alguna pregunta? Y le dice, sí, mira, yo soy cristiana, y en consecuencia, digamos, hago las cosas siempre éticamente. ¿Va a haber algún problema con eso? Se me lo preguntó desde el momento de entrar al trabajo, ¿no? Entonces, lo pongo como ejemplo, no digo que así hay que hacerlo todo. ¿Por qué, hermanos? Porque cada uno está en una circunstancia particular distinta. Cuando ustedes me escriben, especialmente en los comentarios, cuando me dejan los comentarios en YouTube, cuando ustedes me escriben, yo veo la pluralidad de realidades, de dónde viene cada uno, desde mis hermanos hispanos latinos en Estados Unidos y en Canadá, o personas que están en distintos países de América Latina con distintas situaciones económicas, políticas, etcétera, ¿no? Entonces, no pretendo establecer una norma, lo que pretendo es ayudar a formar un criterio que es distinto. El criterio es esas razones que tenemos en la cabeza, que son nuestros principios y que van a juzgar la realidad en la que estamos. Y ahí sí utilizamos la virtud de la prudencia, la verdadera, ¿no? La que forma parte de las virtudes cardinales, la que elogia Santo Tomás de Aquino como la virtud que regula el resto de las virtudes, ¿no? Qué bonita definición y qué clara, ¿no? Porque la prudencia te dice cuándo tienes que ser discreto y silencioso, cuándo tienes que ser fuerte o intenso, cuándo tienes que quedarte callado, cuándo tienes que hablar, ¿no? Pero cuando no es la prudencia de la carne o la falsa prudencia o la prudencia del mundo, ¿no? Sino cuando es la verdadera virtud cardinal de la prudencia, ¿no? Entonces, nadie tiene por qué perder su trabajo necesariamente, ni ponerlo en riesgo, ¿no? Pero es importante que la gente sepa cuáles son mis valores y cuáles son mis principios y que soy firme en ellos, punto, soy firme en ellos, ¿no? Y en la espiritualidad del trabajo, si además las personas que trabajan conmigo ven que yo soy un trabajador disciplinado, competente, productivo, generoso, que soy un pequeño San José, ¿no? Y una Santa Marta, ¿no? Eficiente, eficaz, atento, y que además estoy a disposición de las personas, les aseguro, porque lo he visto miles de veces acontecer con muchísimas personas, nunca va a faltar la persona que dice, oye, mira, tú qué sabes de estas cosas, ¿no? Y que va a venir y le va a consultar algo demostrando que valora el hecho de que esta persona sea una persona de fe. Mientras nosotros mantengamos esta fe y nunca nos avergoncemos de ella, vamos a encontrar caminos, especialmente guiados por el Espíritu Santo, en la forma en que encontremos el lugar donde podamos trabajar en ambientes que cada vez son más hostiles y saber tomar la decisión adecuada que
tiene un solo principio fundamental: nunca traicionar al Señor, nunca avergonzarnos de Él. Que tengas un buen día.